El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tabulas rasas cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos, que no dejan de ser conductas encubiertas, sino más bien del entorno, y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que tienen lugar. Conceptos básicos del conductismo. 1. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción o respuesta de un organismo. 2. Respuesta. Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. 3. Condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. 4. Refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. 5. Castigo. Opuesto al refuerzo. Consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Wundt. El nacimiento de la psicología experimental. Es considerado por muchos el padre de la psicología. Sentó las bases de lo que acabaría siendo el conductismo. Creó el primer laboratorio de psicología científica y utilizó de forma sistemática la estadística y el método experimental para extraer reglas generales sobre el funcionamiento de los procesos mentales y la naturaleza de la conciencia. Los métodos de Wundt dependían en gran medida de la introspección o autoobservación, técnica en la que los sujetos experimentales proporcionan datos sobre su propia experiencia. Watson, la psicología vista desde el conductismo, criticó el uso de la metodología introspectiva de Wundt y sus seguidores. En una conferencia en 1913 que se considera el nacimiento del conductismo, Watson afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta en lugar de en los estados mentales y conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizados de forma objetiva. Watson también rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente o el alma, y planteaba que la conducta de las personas y la de los animales debía ser estudiada del mismo modo, ya que si se dejaba de lado el método introspectivo, no había una diferencia real entre ambas. En un conocido y controvertido experimento, Watson y su ayudante Rosalia Reiner consiguieron provocar una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses llamado Albert. El experimento es conocido como el pequeño Albert. Para ello emparejaron la presencia de la rata con sonidos fuertes. El caso del pequeño Albert demostró que la conducta humana no solo es predecible, sino también modificable. Condicionamiento clásico. El tipo de aprendizaje asociativo más básico. Desarrollado por el científico ruso Ivan Pavlov. El condicionamiento clásico es el primer tipo de aprendizaje en el que un organismo responde a un estímulo ambiental. Pavlov estableció las leyes del condicionamiento clásico cuando estudió a los perros privados de alimento y su respuesta cuando el asistente de Pavlov entraba en la habitación. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble.
As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. ¿Cómo funciona el condicionamiento clásico? Un estímulo incondicionado, es decir que no requiere aprendizaje para provocar una respuesta, provoca una respuesta incondicionada. En el caso de los perros, la comida causa salivación de forma espontánea. Si se empareja repetidamente el estímulo incondicionado, la comida, con un estímulo neutro, por ejemplo la campana, el estímulo neutro acabará produciendo la respuesta incondicionada, sin necesidad de que esté presente también el estímulo incondicionado. Para Pavlov no es necesario el concepto de mente ya que conceptualiza las respuestas como reflejos que se dan después de la aparición de estímulos externos. Condicionamiento instrumental. Los gatos de Thorndike. Edward Thorndike, contemporáneo de Pavlov, realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje. Introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar de ellas y de qué modo. En las cajas había varios elementos con los que los gatos podían interactuar, como un botón o una anilla, y solo el contacto con uno de estos objetos podía hacer que se abriera la puerta de la caja. Al principio los gatos conseguían salir de la caja por ensayo y error, pero a medida que se repetían los intentos cada vez escapaban con más facilidad. A partir de estos resultados Thorndike formuló la ley del defecto, que afirma que si una conducta tiene un resultado satisfactorio es más probable que se repita, y que si el resultado es insatisfactorio esta probabilidad disminuye. Posteriormente formularía la ley del ejercicio, según la cual los aprendizajes y hábitos que se repiten se ven reforzados y los que no se repiten se debilitan. Los estudios y las obras de Thorndike introdujeron el condicionamiento instrumental. Según este modelo el aprendizaje es consecuencia del reforzamiento o el debilitamiento de la asociación entre una conducta y sus consecuencias. El conductismo radical de Skinner. Las propuestas de Thorndike fueron el antecedente de lo que conocemos como condicionamiento operante, pero este paradigma no se desarrolló de forma completa hasta la aparición de las obras de Frederick Skinner. Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. Se denomina refuerzo positivo al hecho de premiar una conducta dando algo, mientras que el refuerzo negativo consiste en la retirada o la evitación de un evento desagradable. Skinner defendía el conductismo radical, que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. El enfoque teórico y metodológico desarrollado por Skinner se conoce como análisis experimental de la conducta y ha sido especialmente eficaz en la educación de niños con discapacidad intelectual y del desarrollo. El conductismo es una teoría basada en el estímulo o respuesta,
encargándose más de la conducta y ocupándose menos de la conciencia. Sus fundamentos principales son que a todo estímulo le corresponde una respuesta, de ahí viene su principal crítica. Se puede considerar como una manipulación y un factor detonador de la falta de libre albedrío, ya que si bien no lo hace tan directamente, la toma de una decisión basada en la premisa de recompensa-castigo, influye de manera considerable en el actuar del individuo, dando una simple explicación mecanicista a la compleja acción humana. Por otro lado, el conductismo nos ha abierto una gran ventana hacia el mundo de las conductas humanas. A pesar de sus puntos tan radicales acerca del condicionamiento y la libertad, también nos encontramos con los reforzadores, los cuales han sido de mucha utilidad para la sociedad, abriendo camino a la comprensión de la conducta.